Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con la oración del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Señor, queremos darte gracias en esta tarde que nos permites convocarnos en tu presencia para meditar tu palabra y ponerla en práctica. Te pedimos que nos ilumines, que nos des la gracia de poder santificarnos a través de la formación de nuestra fe católica y poder compartir en nuestras comunidades parroquiales el don que tú nos das del servicio, de la predicación y del amor a tus santas cosas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la historia de la salvación. Miren, es muy bonito ir entablando este diálogo para los que son nuevos, que ya están en esta reunión, y los que a lo mejor no habían tenido oportunidad de ver las clases pasadas. En la historia de la salvación vamos viendo cómo en los relatos históricos de las Sagradas Escrituras, como en la misma historia sagrada, Dios nos va mostrando su plan de salvación y nos va mostrando lo que ya vamos conociendo en la vida misma, en la que vamos experimentando, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando se nos da este cuerpo, el espíritu, el alma, el Señor Dios nos concede en la experiencia experimentar la vida humana, pero para experimentar al mismo tiempo la vida divina. Y muchas veces las personas no conocen esto. Hay muchas personas que vienen al mundo humanamente, viven mundanamente, o sea, es decir, en el mundo, y nunca conocen a Dios, nunca conocen la divinidad y mueren. Es increíble cómo muchas personas en la vida pues se van sin conocer a Dios, ¿sí? Y la historia misma de la salvación nos va mostrando cómo muchas personas desde la historia en la humanidad fueron como nosotros, tuvieron pecados, debilidades, ¿sí? Tuvieron enfrentamientos y también tenían ese deseo de conocer a Dios. Y en este camino en el que nos encontramos de la historia de la salvación, buscamos encontrar a Dios para poder comprender cuál es el designio de Dios en medio de la iglesia en la que estamos, cuál es el sentido de nuestro servicio, para poder así comprender cuál es el futuro de nuestra vida, qué es lo que nos espera en la eternidad. Y por eso es importante hablar de la historia de la salvación junto con los documentos de la Iglesia Católica. Ahorita estamos viendo la Sacrosantum Concilio, que la veremos durante estos 3 meses, y en los siguientes 3 meses ya hablaremos de otro documento, precisamente todos los documentos del Concilio Vaticano II. Pero es importante que esto nos vaya orientando a prestar un mejor servicio y comprender mejor nuestro servicio dentro de la Iglesia. Bueno, el tercer capítulo en el que vamos a incorporarnos el día de hoy en la historia de la salvación, recuerden que les dejé de tarea leer el Génesis en el capítulo 3. Entonces, si todos tienen su Biblia en mano, vamos a irnos al Génesis en el capítulo 3, ¿sí? Y voy a dar lectura brevemente nada más a algunos párrafos para que vayamos comprendiendo cómo en la historia de la salvación el Señor Dios nos va mostrando su plan y el sentido de nuestra vida. Capítulo 3 del libro del Génesis. Voy a dar lectura y dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen morirán. Primer parte de este episodio muestra cómo una serpiente, que es el más astuto de todos los animales, refiriéndose al mal, ¿sí? Este texto se refiere aquí al mal. Dijo a la mujer, o sea, le pregunta a la serpiente: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Cuestionándola, ¿a poco es cierto, no?
Y luego la mujer responde, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen morirán. Dios les había dado la advertencia. Eva sabía la advertencia y aún así va a obedecer a la serpiente en lugar de obedecer a Dios. La realidad del capítulo 3 del libro del Génesis habla de la realidad humana, ¿sí? Recuerden que este libro del Génesis es un libro iluminado en la catequesis, es un libro que habla de la realidad, ¿sí? No es un libro fantasioso, es un libro real que nos habla cómo el ser humano se orienta siempre hacia el mal. Si tuviéramos que obedecer a Dios, pero también se nos presenta la cereza del pastel, lo que siempre hemos añorado en la vida, esa maldad, el ser humano por naturaleza se podría orientar lógicamente a la maldad. Es lo que nos muestra el texto. Y nosotros, al estar incorporados en esta naturaleza humana, estamos participando también de esta lógica de que también podemos inclinarnos al mal. Entonces la inclinación del hombre es algo natural, ¿sí? Pero no quiere decir que natural sea bueno. Un sacerdote en el seminario nos decía, no es lo mismo natural a bueno, ¿sí? No todo lo que es natural es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, por mencionar algo, ¿no? Hoy con los jóvenes, la marihuana, ¿no? Es natural, ¿verdad? ¿Cuántos remedios caseros hay con eso, verdad? Y muy buenos, por cierto. Pero, ¿cuántos jóvenes o cuántas personas ocupan eso para el mal? Y eso, que sea natural, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que sea, natural no es lo mismo que sea bueno. No todo lo que es natural siempre es bueno, ¿sí? Entonces, hablando de esta naturaleza del hombre, debemos de ser conscientes que nuestra naturaleza va a ser inclinación al pecado, ¿sí? Para que nosotros podamos acercarnos a Dios y ser hijos de Dios, tenemos que reconocer que somos débiles. Reconocer que solos no podemos. No podemos. Y por eso es que es tan popular o tan efectiva la fórmula que utilizan los alcohólicos anónimos. ¿Saben del programa de AA? De los que ayudan a muchos jóvenes y a personas a salir de los vicios. Ellos escribieron un libro que se llama Los 12 Pasos y las 12 Tradiciones de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque ellos hablan en una parte de los 12 pasos, primero reconocer lo que está pasando en ellos, un vicio, ¿sí? Y ellos lo refieren no solamente al alcohol, sino puede ser cualquier otro vicio en tu vida, porque hay muchas personas que pierden la vida en un vicio y ahí se atoran muchos años y pierden todo, pierden a la familia, pierden dinero, pierden todo, pierden su vida. Y en el programa que estudié sobre Alcohólicos Anónimos en los 12 pasos y las 12 tradiciones, explica precisamente por qué el hombre, ¿sí?, tiene que acercarse a Dios. Primero tiene que reconocer que es un pecador, que no puede solo, y aceptar que solo no puede, que necesita de la ayuda de alguien más. Y esa ayuda viene de Dios. En los 12 pasos de estas formas de salir de un vicio, existe esto que es reconocer que Dios es el que me va a ayudar. Luego van a tener otros pasos de reconocer junto con un padrino y hacer la catarsis de todos tus pecados y las cosas que has vivido en tu vida. Luego el acompañamiento de un padrino, es decir, una persona que ya vivió lo que tú viviste, que ya estuvo en un vicio como tú y ahora te va a ayudar a salir también de ese vicio con ese acompañamiento y asesoría. Y después, con todo ese camino, vas a llegar a entender que la oración es parte de tu vida, la vida espiritual. Y cómo me encanta hablar de los 12 pasos y las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, porque muchas personas se han recuperado, ¿sí?
porque no quiere decir que es una fantasía, no quiere decir que es algo así rápido, no. Son pasos concretos que la misma historia de la salvación nos va diciendo. Reconocer que somos débiles. Y el primer paso para comprender nuestro servicio entonces dentro de la iglesia es reconocer, hermanos, que somos de carne y hueso. Sí, queremos ser hijos de Dios y añoramos a ser personas espirituales, pero nuestro cuerpo también nos gana. Como me encanta hablar mucho del pecado, de la tentación, porque yo mismo experimento esto todos los días. Por ejemplo, ¿a poco a ustedes no les pasa cuando nos levantamos por la mañana, no? Y quienes les toca ir al trabajo a las 6 de la mañana y pones tu alarma a 5:45 y, y te da una flojera levantarte. A todos nos pasa y el que diga que no, miente. Eso es darnos cuenta de nuestra realidad, hermanos. Darnos cuenta que solos no podemos. En este caso, hablando de esta realidad humana, necesitamos de una alarma, necesitamos de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro papá, nuestra mamá que nos esté levantando diciéndonos, oye, ya levántate, te tienes que ir a trabajar. Necesitamos de alguien más, solos no podemos. Y todos experimentamos esta realidad humana, somos carnales. ¿Qué pasa cuando ya te fuiste a trabajar, no te llevaste tu lunch, tu desayuno? Llegas a la casa a 2 de la tarde, no desayunaste en el trabajo porque se te olvidó tu comida y llegas con un buen de hambre. Te encuentras con un pollo rostizado en medio de la mesa, con una Coca-Cola bien fría y traes un buen de hambre. Hay medio kilo de tortillas en la mesa y a comer. No preguntas dónde están tus hijos, dónde está tu esposo o tu esposa. Tú llegas y a comer porque tienes hambre. Hemos experimentado esta necesidad. Y el que diga que no llegaría y se comería ese pollo, yo me lo comería. Llego con hambre, tengo hambre, quiero saciar esa necesidad. Entonces, si hablamos de la persona humana, es entender que este relato del libro del Génesis se refiere a comprender que necesitamos ser conscientes de nuestra fragilidad y debilidad humana. Y puse el ejemplo con un pollo rostizado, ¿verdad? Con una Coca-Cola bien fría. Pero así como este ejemplo, hay muchos deseos en el corazón del hombre que no siempre son buenos. Porque ahora, si analizamos esta situación del ejemplo que les puse, ¿qué pasaría que ya terminas de saciar tu necesidad y dices, ay, ya estoy bien lleno? Me acabé casi más de medio pollo rostizado y más de media Coca-Cola fría, ¿no? Y empiezan a llegar tus hijos de la escuela. Llega el primero, luego el otro, llega tu esposo. Ya no les alcanzó el pollo. ¿Y quién tuvo la culpa? Pues yo fui egoísta, ¿verdad? Pero no pensé en ellos, porque en ese momento del acto y de la necesidad, yo necesitaba comer. Mi cuerpo me lo decía. Ahora, no es una cuestión de echarle la culpa al cuerpo, pero algo muy cierto es que nuestro cuerpo es débil. Porque ¿de dónde viene esa necesidad del cuerpo? Al cuerpo le da sed, al cuerpo le da sueño, al cuerpo le da hambre, al cuerpo le dan ganas de disfrutar. Como la famosa frase, ¿verdad? Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las personas experimentamos la vida corpórea. Y la vida corpórea es esto, ¿no? O sea, no coman de él ni lo prueban siquiera porque si lo hacen morirán. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Viene esta parte de lo que la serpiente le dice. No es cierto que vas a morir. Cómetelo, cómete ese pollo rostizado, tómate esa Coca-Cola, agarra esto, agarra el otro, disfruta de la vida. Eso es la serpiente. Ese pensamiento que todos tenemos del egoísmo. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. ¿Y qué pasa después? A ver, cuando ustedes comen ese pollo, cuando ustedes toman ese refresco, ¿por qué, por ejemplo, por qué a los niños les gustan los dulces? Si los niños no conocieran los dulces, si no los probaran, no les gustarían, ¿verdad?
¿Por qué les gustan? Porque lo prueban. Ay, te gustó, ¿verdad? Ay, qué rica paleta. Ay, qué rico helado. ¿Sí? Hasta que lo pruebas es cuando dices, esto me gustó. Y entonces hay un libro muy importante de un autor que se llama Hábitos Atómicos. Si tienen algún día la oportunidad de leerlo, léanlo. Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos explica que la mayoría de las personas se pierden en los vicios porque precisamente un vicio comienza en la prueba, cuando lo pruebas. Por ejemplo, hablemos del cigarro. ¿Cuántas personas se pierden en el mundo del cigarro? Y pierden una fortuna, porque ¿cuánto dinero cuesta gastar en un cigarro? O el alcohol, ¿sí? Y dices, basta con solo probar un poquito, una ración pequeña. La persona aprende a prender un cigarro, lo fuma, cuando experimenta la sensación, porque la primera vez que las personas fuman, sienten la sensación de la nicotina. Inconscientemente, eso hace un efecto de mareo y un efecto de vibración en el cuerpo. A tal manera que si estás estresado, que si estás preocupado, que si algo está pasando, el fumar un cigarro te quita esa sensación y experimentas un relajamiento. Solo bastaría comprobar una pequeña porción de un cigarro para que las personas caigan eternamente en el vicio del tabaco. Solo bastaría con el simple hecho de probarlo. Ahora, este ejemplo sucede con tantas cosas, porque hay personas que todos los días dicen, a mí no me tiene que faltar mi Coca-Cola todos los días. Hay gente de verdad que tiene 70, 80 años y anda en su bolsa con una coquita pequeña y al lado. Siempre. Me tocó ir con un doctor una ocasión cuando me enfermé de la garganta, un doctor muy, muy bueno que acá cura en Puebla la mayoría de los sacerdotes y obispos, me lo recomendaron. Y dice, yo me enfermaré, lo que sea, y yo soy muy bueno, pero yo tengo mi mejor receta. Se agachó de su escritorio, de su consultorio, y abajo tenía su coquita de 600 mililitros. Todos los días. Y son cuestiones mentales. Ahorita voy a hablar de esto. Pero esta historia de la salvación nos tiene que llevar a esta realidad humana. ¿Sí? Porque no vamos a hablar de que, ay, sí, Adán y Eva y que esto. No, a ver. El texto del Génesis nos tiene que llevar a relatos concretos de la vida del ser humano que actualmente vivimos. Y es hacernos conscientes de esto. Entonces, volviendo al tema del vicio, ¿cómo las personas caemos en un vicio? Con solo probarlo. Pruebas un pedacito de Coca-Cola. Ah, qué rico. Quiero más. Y entonces ya no te basta una coquita pequeña, ¿verdad? Ahora voy a comprar una más grande. Ya, no, ahora tráete una de 3 litros porque ya no alcanza la de 1 litro. Ahora una de 3 litros. De verdad no me lo van a creer, pero yo trabajo en una tienda de abarrotes que es mi negocio. Y hay familias que vienen al día, 3 veces al día, por una coca de 3 litros. Imagínense. Ahora, entiendo, a lo mejor la familia es grande, ¿verdad? Pero todos los días, eso puede ser algo interesante, ¿no? Porque entonces estamos ya hablando de un vicio. Y muchos son conscientes, ¿eh? Dice, voy por la droga cola o voy por el vicio. Ya saben, son conscientes que es un vicio, ¿no? Entonces, son conscientes y entonces nosotros nos tenemos que hacer conscientes. ¿Qué pasó con la mujer? Dice, después de que lo probó, dice, a la mujer le gustó ese árbol, versículo 6. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista. Así empiezan los vicios. Lo pruebas y te gusta. ¿Sí? Los jóvenes en la adolescencia pruebas la cerveza, el alcohol. Ah, me gustó. El problema es que no es que te guste, el problema es que te pierdes ahí. ¿No? Ahora, por ejemplo, ¿no?
¿Es bueno que al hombre le gusten las mujeres o la mujer? No, porque el Dios creó para eso al hombre y a la mujer, para que formaran un solo cuerpo, una sola carne y formaran su vida en Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se pierde en medio de tantas mujeres? Ahí ya es un problema grave, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final no haces vida en un lado, en otro y andas ahí, ¿no? Nada más. Cuando llegues a tus 80, 90 años, que no creo, porque ese tipo de personas que andan nada más de aquí, del tingo al tango, llegan por mucho a sus 60 años, pero entre los 40 y 50 ya se andan perdiendo. Sí, se los digo porque incluso un sacerdote acá en Puebla, ya falleció el padre Guillermo, era doctor en filosofía, más muy inteligente el padre, y él decía, los vicios no comienzan ahorita en la cuaresma, cuando empezamos a arrepentirnos de los pecados. Dice, los pecados ya comienzan desde que el niño sale a la tienda con su primo, con su hermano, y se roban un gansito. Y cuando llegan a su casa y le cuentan a sus tíos, a sus papás en una reunión, en una fiesta, ay, es que fuimos a la tienda y nos robamos un gansito y jajaja, jijiji. Dice, pues síguete riendo. Pero cuando esos primitos o esos hermanos crezcan, ya no va a ser un gansito. Ya después va a ser un celular. Y luego un auto. Y luego la vida de otras personas. Y así empiezan. Dice, es algo que comenzó muy pequeño, pasaron los años y se hizo algo muy grande. Y ahora decimos, no, padre, es que fíjese que mi hijo anda en malos pasos y así, ¿verdad? ¿Y desde cuándo? No, pues toda la vida. Esto, esto no, decía el sacerdote, dice, pues ni que fuera gripa, no se cura con medicina. Tienes que ir a terapia, tienes que entender por qué son así, desde dónde empezó el problema. Los fuiste dejando, dejando, dejando. Entonces, todos estos vicios comienzan a esta prueba de nuestra humanidad. Y todos por existir participamos de esta humanidad y estamos expuestos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en el libro del Génesis? Nos muestra la vida del hombre y nos dice lo que a la mujer le pasó. Le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Porque se satisface, porque le da placer, porque le da gusto, porque adquiere una necesidad. O sea, por qué la gente fuma, por ejemplo? Ay, es que me quita los nervios. Ay, es que me relaja. Ay, es que me quita el estrés. ¿Por qué la gente toma? Escuché apenas una canción, la venía yo escuchando en el taxi y dije, "Mm, tiene razón la canción, pero no está bien". Decía la canción que el hombre había atravesado una infidelidad y le dice, me volví otra vez amigo del tequila y del alcohol. Ya lo había yo dejado y me volví amigo. ¿Por qué la gente busca el alcohol, por ejemplo, la droga? Porque los adormece, te anestesia, y eso hace que el dolor que sientes ahí, porque es un dolor que también todos experimentamos, el rechazo, la traición. Jesús lo experimentó, lo traicionaron. ¿Qué se siente que te traicionen bien feo? Te quieres morir, dices, me rechazaron, nadie me quiere, nadie me ama, no sé qué hago aquí. Y podemos llegar incluso hasta pensar en la muerte, ¿no? Porque es tan fuerte el rechazo. Pero el rechazo es parte de nuestra humanidad, ¿sí? Jesús lo experimentó y nos mostró que el rechazo es parte de nuestra naturalidad. Pero hay personas que ese rechazo lo quieren anestesiar y lo quieren evadir, no lo quieren enfrentar. Y entonces me alcoholizo, me drogo para adormecer esa parte que no quiero ser responsable de enfrentar. Quiero olvidar. Por eso las canciones de despecho hablan de dolor, ¿no? Quiero tomar, quiero beber para olvidarme de las penas, para olvidarme de ti, para olvidar lo que me pasó, para olvidar el rechazo. Y entonces cuando experimentamos esa sensación, todos estamos expuestos a querer probar de ese fruto prohibido. Pero frutos prohibidos tenemos muchos ejemplos. Muchos ejemplos.
¿sí? Y todos estos son desórdenes de nuestra naturaleza humana, de nuestra vida carnal. Tenemos que administrar nuestra vida. Hay un libro de un psicólogo, psicoterapeuta, Freud, se llama, no recuerdo bien el nombre, pero se llama Para una sexualidad creativa. Este libro me lo recomendó un sacerdote y este libro no se refiere solamente a actos meramente de la vida sexual, no. Se refiere cómo nuestro cuerpo, nuestra vida corpórea, ¿sí? Es una sexualidad completa. Por eso existe el sexo del hombre y mujer. ¿Cómo vivir una sexualidad creativa en el sentido de que tenemos que administrar todas las cosas a las que tenemos acceso? Oídos, boca, nariz, porque hasta lo que olemos, no todo es bueno. ¿Mm? Lo que vemos, no todo es bueno. Lo que oímos también. Lo que tocamos. Y al formar parte de esta experiencia humana, todos estamos expuestos a esta realidad que vive Adán y Eva. Adán y Eva son una realidad de nuestra propia realidad. Nosotros compartimos la misma experiencia de Adán y Eva. Por eso nos adentramos al estudio de la historia de la salvación. Porque como diría un sacerdote, no nos hagamos tontos, vamos al grano. Y si no, apaguemos las luces y vámonos. Porque la vida en Dios no se trata solamente de decir, ay, ya me convertí, ya no voy a pecar, ya no va a pasar nada y acá todos oramos bonitos y contentos. No es cierto. Porque si todos fuéramos bonitos y contentos y todo lo que ustedes quieran, la vida en la iglesia no es color de rosa. Porque en el primer servicio al que te encuentras te vas a enfrentar con otra señora gruñona o más gruñona que tú. Y bien dicen que para un chingón siempre va a haber otro más chingón. Entonces para una regañona, una gruñona, una enojona va a haber otra más gruñona, más enojona, etcétera, ¿no? Para una persona abusada va a haber otra más abusada. Por eso es importante comprender esta fragilidad humana. Porque cuando entramos al servicio de la iglesia pensamos que todo, ya me convertí a Dios, todo va a ser color de rosa. Y al primer malinterpretación, ya me quiero alejar, ya me quiero volver protestante. Y no, es entender que somos humanos. Somos débiles. A nuestros sacerdotes, ¿cuántas veces más han sido criticados, no? Es que el sacerdote se enojó. Es que el sacerdote gritó. Es que el sacerdote no me hace caso. Es que creo que no le caigo bien al sacerdote. Y así, ¿verdad? Y entonces en esta experiencia, pues nuestra vida en Dios no va siendo del todo comprendida porque vamos experimentando esta realidad, ¿no? Pero no nos damos cuenta. La idea de esto es que en el Génesis capítulo 3 nos hagamos conscientes de nuestra realidad humana. Por eso, como lo vemos en el texto, Génesis 3, historia o fantasía, algunos contrarios a lo que enseña la iglesia dicen que Adán y Eva no existieron, sino que son una bonita invención del escritor sagrado. El catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué nos dice? El relato de la caída en el Génesis 3 utiliza un lenguaje hecho de imágenes, ¿sí? Es un relato que se construye, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, es decir, que tú y yo, todos, estamos marcados por ese pecado original. Y el pecado original, recordemos cuál fue, la desobediencia. ¿Cuántos de nosotros somos bien desobedientes? Y desobediencia es la rama y el origen de todo lo que el ser humano hace, todo lo contrario. Te dicen, no hagas esto, vas y lo haces. No tomes, vas y lo haces. ¿Sí? Haces todo lo contrario. Por eso habla del pecado original y todos nosotros, al experimentar nuestra naturaleza humana, experimentamos precisamente lo que experimentaron Adán y Eva. Ahora, Scott Hahn, recuerden que es nuestro teólogo de confianza en el cual vamos a irnos orientando con algunas afirmaciones. Dice, ¿qué quiere decirnos el catecismo? Primero, que la historia es escrita en un lenguaje hecho de imágenes, o sea, que es más poesía que periodismo. En el Génesis, ya les había hablado que desde el capítulo 1
hasta el capítulo 11, va a ser un momento de realidades, pero que no pretenden darte datos históricos, sino confrontarte con la realidad que vivimos humanamente, hablando de los días, porque son 7 días de la semana, hablando del cómo se mueve el mundo, por qué el hombre es así, por qué la mujer, por qué la familia, por qué el poder. Vamos a ver más adelante un tema sobre la Torre de Babel. A lo mejor muchos de ustedes desconocen qué es la Torre de Babel, pero la Torre de Babel precisamente trata de catequizarnos, de mostrarnos cómo el hombre, todos los hombres y mujeres del mundo buscan el poder. Ya lo veremos en la siguiente clase. ¿Saben por qué el poder? Porque con el poder todo lo puedes. ¿Por qué la gente busca el dinero, busca el poder? Porque con el poder y el dinero puede callar a las personas, puede hacerlas a su manera, puede hacer y deshacer de las cosas. Pero ya veremos en sentido teológico qué nos muestra la Torre de Babel. Y en el caso del capítulo 3 del libro de Génesis, estamos dándonos cuenta que el pecado de Adán y de Eva, que es la desobediencia, es probar algo prohibido y cuando lo pruebas te gusta. Y ese gusto entonces se vuelve un vicio, se vuelve una constante y hace que pierdas tu vida. Es triste ver a tantas personas en la calle tiradas, en abandono, mal, personas que no han sabido enfrentar estas realidades. ¿Y saben por qué? Porque no son conscientes. Yo doy muchas gracias a Dios y se los quiero compartir, hermanos, que el Señor a mí me tocó desde pequeño, ¿sí? Yo desde muy joven me tocó experimentar la divinidad de Dios, porque yo desde los 9 años, Dios me llamó. Yo estoy segurísimo, y se los quiero compartir aquí entre nosotros, y esto muy pocas veces, es más bien ni lo he dicho públicamente, pero yo estoy consciente y seguro de que Dios me llamó a la vida sacerdotal. Yo estoy muy consciente de mi llamado. Mi respuesta fue otra, ¿verdad? Porque yo respondí al llamado del matrimonio. Pero Dios me tocó desde los 9 años. Yo estuve soñando. Soñé. Soñaba yo con la iglesia, con la parroquia. Y de hecho escribí un libro. Luego se los voy a compartir en PDF. Escribí un libro de cómo fue mi llamado. Y en esos sueños Dios me mostró cómo la iglesia estaba derrumbada, calcinada en fuego. Y me acuerdo que iba yo caminando en una procesión. Y el Señor me llamaba a ayudar a su iglesia. Porque había muchas personas que no lo conocían. Y yo me preguntaba, ¿no? A esa edad, a los 9, 10 años, dije, ¿cómo para qué la gente quiere conocer a Dios, no? Pues cada quien que viva su vida, ¿no? A mí no me preocupaban, todavía no entendía yo los problemas de la vida adulta. Pero ahora, a mis 27 años de edad, aunque sé que me faltan muchas experiencias y muchas cosas, puedo ver tantas realidades en el mundo que digo, de verdad hace falta conocer a Dios. Y es increíble que muchas personas se van de esta vida sin conocerlo, sin ser conscientes de lo que somos. Entonces, para poder crecer en nuestra fe, hermanos, tenemos que ser conscientes primero de nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Humana y pecadora. Sí, porque acá si te ponen una fresa con un pastel, te lo vas a querer comer. Esa es la realidad. El ejemplo que les puse del pollo rostizado. Llegas sin haber comido durante 6 horas, con un buen de hambre, te encuentras un pollo rostizado calientito, hasta le está saliendo todavía el humito, bien delicioso, con una coca bien fría, escurriendo todavía con sus gotitas de que está bien fría. ¿A poco no se les antoja? A ti y a mí se nos antojan. Pero hay que ser primero conscientes de que si yo llego, la pregunta es primero, ¿por qué está el pollo ahí? ¿Por qué está la coca? ¿Quién la trajo? ¿Y para quién es? Pero si yo llego y soy egoísta, es para mí, yo me la encontré primero, entonces estoy mal, hermanos. Eso es ser consciente, ¿sí? No se trata de no comer, no, sí, porque precisamente, si llevamos esto a la realidad, por ejemplo, al tema del hombre y la mujer, el tema de la lujuria, a la carne carnal, Dios no dice que está mal, ¿verdad? Que el hombre tenga este encuentro con una mujer, ¿o está mal? ¿No?
¿Pero qué dijo? Que lo hagan ante Dios. Y que el hombre se entregue a su mujer como Dios se entrega a su iglesia. Y que la mujer se entregue al hombre como la iglesia se entrega a Dios. Y eso es una entrega, no solamente en la parte carnal. Pero las personas somos tan egoístas que pensamos que todas o todos los hombres podemos disponer de cualquiera. No, tenemos que aprender a administrar lo que se nos ha dado, nuestra vida corpórea, nuestra vida espiritual. Entonces, este episodio todavía nos vamos a quedar en este comentario de Scott Hahn, porque se nos acabó el tiempo. Quisiera yo seguir comentando un poco más, es muy interesante. Me encantan la historia de la salvación porque vamos comprendiendo mucho sobre nuestra dignidad humana y muchos cuestionamientos. Más adelante, o de hecho en los cursos anteriores me han preguntado, ¿no? Oye, Daniel, ¿y por qué la iglesia no permite el matrimonio que entre el hombre y hombre, o mujer y mujer? ¿O por qué a fuerza hay que casarnos con una y no con dos o tres como en otros países, ¿no? Que tienen hasta 3 esposas o así. Digo, estas cuestionantes se van a ir resolviendo conforme vamos comprendiendo los temas. Por ejemplo, ahorita, comprender la dignidad del hombre es que Dios no te va a negar que no te comas ese pollo rostizado. Te dice, sí te lo vas a comer. Pero te vas a entregar totalmente a Él, para Él, ser para ti. Ahora, si lo llevamos a la realidad humana, cuando el hombre se entrega a una mujer y la mujer se entrega a un hombre, tienen que ser una pareja íntegra. Pero ¿qué quiere el hombre? Comerse todo. ¿Qué quiere la mujer? También todo. Y no puedes disponer de todo. ¿Qué pasaría si yo llego y me como ese pollo rostizado y no le comparto a nadie? Va a llegar mi hijo, mi hija y va a decir, oye, ¿qué vamos a comer, mamá? ¿Qué vamos a comer, papá? No, pues ya me acabé todo yo. Ustedes quédense sin comer. ¿Y a poco les gustaría eso? Ver a sus hijos, a su familia, a los que ustedes aman sufrir de hambre. No. No. Siente uno feo, ¿verdad? Y ahí es donde viene el arrepentimiento del hombre. Y comprende el misterio de Dios. Por eso la mujer adúltera en el Evangelio se arrepiente porque comprende la invitación de Jesús. Levántate, nadie te juzga, mujer. Los que te apedreaban, los que te estaban apedreando, ya nadie está, todos se fueron. Solo no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a pecar más. Y esa invitación marca el antes y el después en la vida del cristiano, en la conversión. Entonces es importante, queridos hermanos, que entendamos esta parte para poder vivir de mejor manera nuestra misión. Porque a veces es triste que hay personas que siguen dentro de la iglesia, pero siguen arrastrando una cobija de hace 10 años. Y cuando digo cobija me refiero a un pecado. Ya sea el pecado del silencio, de la lujuria, del orgullo, de la envidia, de cualquier cosa. Y creemos que por estar en la iglesia ya se borró el pecado y fue como por arte de magia. No, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Hay que trabajar en eso que tanto nos cuesta avanzar. Bueno, pues hasta aquí vamos a detener nuestro tema del día de hoy. Vamos a finalizar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos concedes. Te pido que derrames tu bendición sobre cada una de las personas que están en este curso. Bendícelos, guíalos por el camino del bien. Concédeles comprender tu palabra y ponerla en práctica. Todo te lo pido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.